Es un gusto dar paso a la siguiente mesa de este encuentro, Imagen y Palabra. Participan de la mesa Juan Travnik y Vivian Lofiego. Modera esta mesa Alfredo Serur, quien es miembro de la comisión directiva de CADRA. Alfredo Serur es fotógrafo, artista e investigador argentino. Su obra explora los vínculos entre fotografía, territorio y materia, combinando el ensayo documental con una práctica autoral de impronta social. Durante más de una década trabajó como fotógrafo para Rolling Stones, Página 12, La Nación, Perfil, El País de España y National Geographic, entre otros. Fue 2 veces finalista del Premio Nuevo Periodismo Iberoamericano de la Fundación Gabriel García Márquez. En 2013 fundó y desde entonces dirige la Fundación Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino, que preserva más de 1,5 millones de documentos fotográficos desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. A nuestros especialistas, muy bienvenidos. Alfredo tiene la palabra. Bueno, muchas gracias al público. Muchas gracias. Estoy con Juan Travnik, Vivian Lofiego. Y yo soy parte de la comisión directiva de CADRA. Pensé que por ahí iba a haber una presentación de ellos, pero ¿la hago yo entonces la presentación de ellos? Por favor. Ok. Bueno. Sería bueno saberlo. Sí. Yo mientras voy hablando un poco antes de introducirlos, voy a ser moderador, se van a lucir ellos. Como parte del colectivo de la fotografía argentina, estar hoy acá, en lo personal, llevó 25 años de militancia. Muchas gracias. La Argentina tiene la menor protección en el mundo de la obra fotográfica. Yo tengo 49 años, parte de mi obra está en dominio público. Según las leyes internacionales a las cuales Argentina adhirió, la Argentina debería tener 50 años post-mortem el autor. Pero la ley nacional dice que a los 20 años de una fotografía ser publicada en un medio de comunicación pasa a dominio público. Con lo cual eso daña muchísimo nuestra actividad y nuestra sustentabilidad económica. Pudimos ingresar a CADRA hace ya 3 años como representantes en la comisión directiva, compartiendo ideas con escritores, editoriales, ahora también dibujantes. Está acá también presente Ricardo Sanguinetti, que no sé dónde está. Ricardo Sanguinetti es el más antiguo del colectivo fotográfico, bueno, esa es una manera, él se ríe, pero bueno, la verdad que ya en la década del 80, digo, Ricardo militaba leyes para que entren al Congreso y cambie toda la jurisprudencia argentina, o sea que también es un reconocimiento para él, además de mantener el archivo de Anne-Marie Henrich. Ese es otro tema, ¿no? Su madre era Anne-Marie Henrich y él cuenta con el legado de mantener toda una serie de materiales orgánicos que son muy difíciles de mantener, que particularmente el archivo de Anne-Marie, cuando uno no mantiene los archivos con temperatura y humedad controlada, se tiende a acidificar el soporte, creando un síndrome de vinagre que puede llegarse a perder por completo el archivo. O sea, requiere de muchos recursos mantener la fotografía, y me parece que un poco de lo que estamos hablando también es del trabajo y los recursos, de poder sentarnos en una mesa, en la mesa de la cultura, en la mesa de la industria cultural, y volver a hacer una repartición que sea más justa y que sea sustentable para los artistas, el trabajo. Básicamente eso creo que es la esencia de mi rol en la comisión directiva y de mi militancia. Y la charla va a ser más poética, ¿no? Yo estoy por ahí bajando una línea más sólida, un poco más cuadrada, pero es muy importante entender esto. Muchas veces las personas que nos criticaron con Ricardo, cuando también está Sebastián Brisera, que es presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que es una asociación que tiene 80 años de historia, una de las más antiguas del país, que también es aliado de esta lucha que estamos haciendo. Cuando también presentamos hace 10 años más o menos
otra ley en el Congreso para que cambien estos 20 años, se nos paraban enfrente fundaciones superpoderosas, centros de documentación, un montón de gente que uno podría considerar aliados nuestros, gente, digamos, de la cultura, del progresismo, que en algunos casos no acompañaba, o yo no sé si era una falta de entendimiento o no quiero pensar mal, digamos, pero básicamente me parece que tenemos que generar conciencia de que nosotros somos los primeros hacedores de un producto cultural, que en este caso es la fotografía. Si con Juan, que estábamos hablando, que arrancó a hacer fotografía en el año 65, con Pedro Otero, o sea, estamos hablando de mantener una cultura viva que va a tener 200 años de práctica en la Argentina. O sea, la primera fotografía es de 1826, el contrato entre Niepce y Daguerre se firmó en el 29, o sea que entre el 26 y el 29 son 200 años de práctica profesional. Recién ahora, casi después de 200 años, estamos sentados en una mesa para poner en agenda la problemática de la fotografía y que es necesario volver a pensar cómo se reparten los recursos y valorar el trabajo que todo, o sea, poder dar acceso, pero al mismo tiempo que se valore lo que hacemos, que se valore el trabajo de lo que hacemos. Bueno, Juan Travnik nació en Buenos Aires en 1950, es fotógrafo, curador y docente, es miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y entre 1998 y 2015 dirigió la fotogalería del Teatro San Martín, posta que le pasa Sara Facio, eso lo agrego yo, Sara Facio. Tiene una larga trayectoria docente y ha creado y dirigido hasta el 2025 la licenciatura en fotografía de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Yo no sé si es la primera carrera gratuita de licenciatura de fotografía en la historia argentina. Sí. Ok. Ha participado de coloquios, encuentros y festivales internacionales. Es autor de diversas notas, catálogos y ensayos. Expuso en diversas ocasiones en numerosos países y sus obras se encuentran en importantes colecciones como el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, la Maison Européenne de la Fotografía en París, el Museo de Fine Arts de Houston, la Bibliothèque Nationale de France en París, la Universidad de Salamanca en España y el Museo de la Fotografía en Charleroi, Bélgica, entre otras. Su obra se puede ver en diversas antologías y publicaciones individuales. En 2024 fue nombrado por la Legislatura de Buenos Aires como personalidad destacada de la cultura de la ciudad. A lo largo de su carrera ha recibido diferentes distinciones, como el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2022, el Conex de Platino 2012, la beca Guggenheim 2006 y el Premio Fundación Federico Clem 2004. Voy a pasar a leer un poco la biografía de Vivian. Las principales publicaciones personales es Materia. No, disculpen. No voy a ir a las publicaciones personales, voy a ir con Vivian Lofiego. Nació en Buenos Aires y se radicó en París en 1990. Vive en Buenos Aires desde el 2013, se graduó en la UBA y posteriormente en la Universidad de la Sorbonne. Es escritora, traductora y periodista cultural. Dicta seminarios y clínicas en Francia y Argentina. Fue coordinadora del Premio Internacional de Cuentos Juan Rulfo para Radio Francia Internacional París. Tiene una escuela de escritura, La Fábrica Literaria. La idea de esta conversación es que entre una escritora y un fotógrafo hablen de las especificidades de cada uno de estos oficios, cómo dialogan, qué tienen en común, qué por ahí no tienen tan en común y cómo, esto es posible también por el trabajo de toda una vida en un oficio para poder estar hoy acá y hablar de una actividad de la cual uno puede vivir, ¿no? Bueno, les paso la palabra, no sé quién quiere arrancar. No tenés. Gracias por estar. La verdad que sigo apoyando, como lo hice siempre desde mi más íntimo convencimiento, las luchas de los colegas y de mis amigos fotógrafos por los derechos de autor, pero me voy a dedicar en esta pequeña charla a hacer algunas reflexiones sobre cómo funciona la comunicación de una imagen en términos de las fotografías. Imagen fotográfica
y palabra, de alguna manera, tienen algunas cosas en común y otras cosas que son realmente bastante distintas. Solemos muy rápidamente decir los fotógrafos, ¿por qué usamos este medio, no? Bueno, para expresarnos. Lo decimos muy rápidamente y a veces tendríamos que reflexionar un poco más sobre esto. ¿Cómo expresamos? ¿Cómo nos expresamos a través de la fotografía? ¿Puedo explicar la existencia de Dios a través de la fotografía? Medio raro, ¿no? Los invito a pensar esto. Es difícil, ayúdenme un poco, hablar de imágenes sin tener una imagen para de alguna manera referirme a ella. Pero yo creo que ustedes se van a acordar rápidamente de dos imágenes. Una, los ya más mayores, como yo, que tenemos seguro en la cabeza que es la niña corriendo con el napalm en su cuerpo en la guerra de Vietnam. Imagen fundamental, porque dio vuelta la opinión definitivamente en la sociedad norteamericana sobre el tema de la guerra de Vietnam. No hay 1000 palabras que puedan haber producido ese efecto. Y la otra imagen que me gustaría que traigamos a la memoria es la del chico que aparece hace unos años, creo que ya 5 o 6 años o más, en las playas de Turquía, y que de alguna manera, dejando de lado las especulaciones marketineras de los grandes medios que la usan, por supuesto, para vender, pero esa imagen hizo que durante una semana todo el planeta esté pendiente de esa imagen, ¿no? Y que todo el planeta esté pendiente de esta inmigración absolutamente inhumana que se producen por estas desigualdades, por estas luchas, por estas guerras que lamentablemente producimos entre los seres humanos. Esa foto hizo que durante una semana todo el mundo hable de eso, piense en eso. Seguramente no hubieran alcanzado 2000 palabras para producir el mismo efecto. La pregunta es, después de esa semana, ¿alguien entendió algo más sobre el problema de la inmigración? ¿O necesitamos de la palabra para explicar los problemas que producían este fenómeno? Me permito traer estos ejemplos y citarlos de esta manera para proponer como hipótesis de trabajo la idea de que si bien la fotografía no termina siendo un lenguaje, en términos de entender un lenguaje como una serie de códigos descifrables de una manera absolutamente exacta, ¿no? No, eso, la fotografía no funciona así. No es un lenguaje. Hablamos muy rápido siempre, hablamos de sonidos brillantes, ¿no? Hablamos de un montón de cosas con los adjetivos calificativos muy cruzados. Pero la fotografía no termina de ser un lenguaje, no es indubitable en su decodificación. Pero conmueve, transmite de una manera en la que ningún otro lenguaje puede hacerlo. Tenemos un karma los fotógrafos. Los fotógrafos tenemos el karma de que siempre registramos la realidad. Entonces, difícilmente, o cuesta un poco, reconocernos como autores artistas, porque registran la realidad. Parecería ser que
en este registran la realidad se olvida la segunda parte, ¿no? Que registran la realidad según su mirada. Se registra la realidad según la mirada del que está detrás de la cámara. La realidad es absolutamente imposible de ser descripta sin una mirada. Todos sabemos, entre los mismos colegas, que si a una persona, o a 10 personas, mejor dicho, le damos una cámara, sacame una foto de la esquina de casa, vamos a tener 10 esquinas distintas. Seguro. A unos más acérrimos defensores de la fotografía documental, vamos a coincidir en que vamos a tener 10 fotografías distintas y por consiguiente 2 realidades distintas. De esa esquina, imagínate la diferencia en términos de complejidad con otros fenómenos. De modo que la fotografía refleja, muestra una realidad según la mirada de alguien, siempre. No hay imagen sin autor. No hay imagen sin autor. La transmisión, entonces, a través de las imágenes fotográficas, nos sirve para explicar la existencia de Dios. Pero puede servir para conmover a todo el planeta como 1000 palabras difícilmente puedan. Esas 2 fotografías que cité tienen, digamos que en una historia relativamente reciente, una importancia enorme desde el punto de vista del fenómeno comunicacional. Han sido muy importantes para ser estudiadas. De modo que la hipótesis de trabajo que traigo a la charla es ¿qué diferencia hay entre la fotografía o la imagen de la que me ocupo, la fotográfica, y la palabra? Esta que les estoy planteando. Ni la ilustración de los textos, como a veces se piensa, ni el reemplazo de las palabras a través de una imagen fotográfica que, como vimos, tiene limitaciones enormes en un sentido de transmisión de conocimientos de manera exacta y precisa. Yo con ese concepto, no, seguimos, no, con este concepto seguimos, me parece que habíamos hablado también, y le voy a ceder la palabra a Vivian, ¿no? Hubo un eslogan, a mi entender, falso, de que somos todos fotógrafos. Digamos, todos podemos sacar fotografías, podemos hacer fotografías hoy más que nunca porque todos tienen celulares, pero, digo, Juan hizo el primer taller de fotografía en el año 65 con Pedro Otero. Y si somos todos fotógrafos porque todos tenemos una cámara de foto, entonces que somos todos escritores porque escribimos con el celular, entonces la escritura también es algo común a la mayoría. ¿Qué pensás? Bueno, buenas noches, buenas tardes. Es un honor para mí estar acá en este encuentro junto a Juan y junto a Alfredo y invitados por Cadra, que como autora, voy a decir franco-argentina, porque la mitad de mi vida viví en Francia y allí hay instituciones que, al igual que Cadra, defienden el derecho de autor, porque nosotros también, las autoras y los autores, necesitamos de esa defensa que es a través, bueno, de nuestro trabajo y de nuestras publicaciones. Yo escribo novela, cuento, poesía, ensayo y soy traductora literaria. Bueno, más o menos me presento un poquito como para que sepan. Es fascinante escuchar para mí, pero yo soy una pequeña escritora y estoy escuchando a 2 personas que son fotógrafos, ¿no? Y ni más ni menos que la fuerza que tiene la imagen. Pero no me voy a quedar atrás, porque la palabra también es poderosa y la palabra es lo que yo elegí. Lo que yo elegí para que represente mi universo, mi mundo. Con respecto a esto que vos decís, Alfredo, todo el mundo tiene primero lo que dice Juan, todo el mundo tiene una cámara fotográfica, ergo, todo el mundo puede ser escritor, y alguien me manda el otro día
entre el chat que tenemos con algunas escritoras, un de estos memos, no sé, esos chistes que te mandan por las redes, un chiste español de una mujer que está haciéndose una ecografía y la médica le dice, ¿estás embarazada? Bueno, era española y le dice, estás por tener un libro. Entonces la chica le dice, estoy por tener un libro. Sí, se lo mandé a mis alumnas, que hay algunas acá. Le digo, ¿pero cómo estoy por tener un libro? Y sí, dice, estás por tener un libro. ¿Cuál era el chiste? Que todo el mundo escribe un libro. Hoy, yo que dirijo talleres de escritura y que trabajo en escuelas creativas de escritura, pero bueno, ¿escribir un libro te hace escritor? No lo sé. Juan Rulfo, que es un autor que lo evocaste, ¿no? O lo evocaste vos, Alfredo, evocaste que yo trabajé en el certamen de premio internacional de cuentos, que era el Juan Rulfo. Juan Rulfo, que fue uno de los escritores más maravillosos que tuvo América Latina, autor mexicano, fue también fotógrafo. Y fíjense que Rulfo tuvo solo 2 libros. Uno fue Pedro Páramo, que si no lo leyeron, por favor, léanlo, porque es una pura maravilla. Y luego un libro de cuentos que es El Llano en Llamas. 2 libros. Y una fotografía que es extraordinaria. El año pasado se hizo una exposición, una retrospectiva de Rulfo, no sé si ustedes la fueron a ver. Bueno, a mí me encanta Rulfo. Yo preparé, como sabía que iba a estar con 2 fotógrafos, yo humildemente preparé un pequeño paseo, un pequeño paseo por la palabra y la imagen, como para contarles un poco una cocina interna, de dónde nace, ¿no? Porque la palabra es poderosa, ¿o no? La imagen es una imagen. Esta conversación con Juan ya la hemos tenido cuando hicimos el encuentro de los 3. Una imagen vale más que 1000 palabras, puntos suspensivos. Entonces yo les voy a contar un poco a partir de esa premisa, un pequeño paseíto que les voy a hacer. Hace 300.000 años que el hombre comenzó a emitir y a desarrollar sonidos, más o menos graves, agudos, hasta llegar a las expresiones no, ta, ma, pa, ba, da. Luego fue construyendo verbos, ¿no? Que es la primera construcción lingüística. Verbos para advertir a los demás del peligro. Sonidos para indicar las acciones y quién sabe, tal vez alguna emoción profunda provocó la primera palabra. O sea, fíjense qué lejos, ¿no? 300.000 años. La palabra podríamos decir que surgió para tejer lazos entre los humanos. Para esto hubo una larga evolución, desde que el cerebro desarrolló la llamada área de Broca hasta nuestra actualidad. Hoy, ¿cómo vemos a la gente así con la mirada puesta sobre una pantalla, escribiendo textos que son reducidos, con una ortografía modificada, ¿no? Y que, en cierto modo, como hablábamos con Juan en el pasillo, está modificando la subjetividad, que sin subjetividad no estaríamos acá, no seríamos personas. Y hay todo un trabajo de modificación de la subjetividad que está trayendo aparejado el hecho de la evolución de la tecnología. No estoy en contra, pero me parece que es muy importante poder analizarla. ¿Será que la palabra, coincido muchas veces en la teoría que enuncia que al lenguaje, lo anuncia al lenguaje como la manifestación del espíritu en la materia? Miren qué antiguo. Cuando Miguel Ángel, el gran genio del Renacimiento, terminó la escultura del Moisés, esculpido en mármol que mide más de 2 metros, se dice que miró a su obra y dándole un golpecito en la rodilla, le dijo: «¿Per qué non parli? Parla. ¿Por qué no hablas? Habla». Y por supuesto el Moisés no le respondió, pero esta leyenda nos adentra en la necesidad del lenguaje más allá de la imagen. ¿Por qué le dijo Miguel Ángel a su escultura? Habla.
¿Qué le faltaba a esa perfección del Moisés? A mi entender, la palabra. Y parece ser que para Miguel Ángel también. Los escritores tenemos una herramienta, y es la palabra, es la materia a esculpir, es poder entrar en la masa y el tejido de las cosas y resignificarlas a través de la lengua. El querido Mark Twain decía que había que desconfiar de lo que dice la mayoría. Una imagen puede ser potente, pero solo la palabra puede explicar por qué nos conmueve. ¿Qué te parece, Juan, esto? Y yo coincido totalmente con esto. Para mí la palabra es muy poderosa. Tan poderosa como para poder decir, miren, si los fotógrafos no usamos la palabra, nos pasan por arriba, directamente. ¿Cómo? Si los fotógrafos no sabemos expresarnos con la palabra, no nos podemos defender, ni en una redacción, ni ante un cliente. ¿La construcción del poder va a través de las imágenes o a través del uso de la palabra? Cualquiera que trabajó como fotoreportero en una agencia o en un medio gráfico sabe que los que tienen la manija son los que manejan la palabra. En la construcción de la política, ¿quién tiene la manija? ¿El que usa las imágenes o el que usa la palabra? El que usa la palabra. La imagen instala de una manera indubitable algunas cosas, al punto tal de que hay entrevistados que te dan una charla, pero no te dan una foto. La fotografía es tan poderosa que ya está instituido el famoso dicho, se juntaron para la foto fulano y mengano. ¿Qué quiere decir esto? Que fulano y mengano no se pueden ver. Se juntan para la foto. ¿Por qué se juntan para la foto? Porque la foto une, ¿no?, a esos dos personajes. Es decir, la instalación a través de la imagen de determinadas cuestiones indudablemente no puede ser reemplazada por la palabra. Entonces, ¿estoy diciendo que la imagen es más poderosa que la palabra? No. Lo que estoy diciendo es, a través de las imágenes fotográficas, las imágenes pintadas, dibujadas, grabadas, son de otro tenor, porque la fotografía está asociada de una manera directa a la realidad. No hay fotografía si no hay realidad. Dice, no, pero ahora apareció la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es registro de la huella lumínica de nada. La inteligencia artificial no tiene que ver con la fotografía. Que tenga el aspecto de una fotografía es otra historia. Pero no pensemos que con la inteligencia artificial podemos hacer fotografía. ¿Qué es fotografía? Dibujar con luz. Fotografía, registro lumínico de la huella de una realidad. Esto es la fotografía. Estamos absolutamente condenados a esa relación. Por suerte, porque esa relación es la que nos permite interpretar el mundo o transmitir a través de estas imágenes un mundo interior que muchas veces sin esas imágenes con la palabra no podemos expresar. Pero para la construcción de poder, para la explicación de determinadas cosas, olvídate, no me voy a apoyar en la imagen, me tengo que apoyar necesariamente en la palabra. Si no, me van a pasar por arriba. Sí. ¿Conocen algún presidente que haya tenido un muy buen uso de la imagen fotográfica? ¿Cómo? Si conocen algún presidente que haya tenido un muy buen uso de la imagen fotográfica. En general, los buenos presidentes tienen un muy buen uso de la palabra. ¿Por qué? Porque es un lenguaje indubitable para comunicarse y explicar y declamar, etcétera, etcétera. Con la palabra transmitimos de otra manera. Como decía, con estas dos imágenes que de alguna manera cité hoy, de una manera que es imposible de lograr emocionar como con esas imágenes a través de la palabra. ¿Sí? Pero no sé si me embarullé un poco en nada. No, está muy bien, está muy bien. Yo me voy a tomar de eso también porque me parece... Perdona,
segundito. Por favor. Yo no encontré muchos escritores que estén preocupados por la cantidad de WhatsApp que escribimos. Pero he encontrado algunos colegas que se preocupan por la cantidad de fotos que se sacan con los celulares. ¿No habrá una contradicción en este pensamiento? Digo, pensar que porque todos sacamos fotos con los celulares, pensar que todos somos fotógrafos, no es lo mismo que pensar que, como todos escribimos WhatsApp, somos todos escritores. Claro, todo depende de qué entendamos por esta definición de fotógrafo, escritor, bailarín, actor, actriz. En ese va a estar ahí, en esas definiciones van a estar el tema de. Pero digo, a mí no me preocupa que haya 10.000 fotos por segundo en cada uno de los celulares. Nada, no me preocupa porque todo el mundo puede sacar fotos como yo puedo escribir WhatsApp. Yo no me voy a rogar la posibilidad de ser un escritor porque escribo muy buenos WhatsApp. No, volviendo a la imagen y la palabra, yo creo que, por lo menos en lo personal, alguien que se dedica a hacer imágenes tiene un conflicto con la palabra, digamos. En mi caso, digamos, ¿por qué nos dedicamos a ver el mundo con imágenes y las palabras no terminan de explicar nunca esas imágenes, pero al mismo tiempo le dan un contexto que permite entenderlas mejor? Y la imagen también es algo que va cambiando con el tiempo, a medida que tenemos datos de esa imagen. Pero para mí un punto de inflexión, volviendo a tierra, de esta charla más poética que me encanta, pero volviendo a tierra, para mí fue un desafío muy grande cuando empecé a ser más consciente de mis derechos como fotógrafo y tuve que empezar a estudiar la ley, bueno, qué es la ley nacional, por la 11723, los artículos, por qué una ley que es internacional está por encima de la ley nacional, cuánto dura una obra de arte antes de entrar a dominio público, qué significa dominio público pagante, qué significa tener el soporte pero no los derechos. Bueno, todas estas cosas, vamos a dejar que atiendan el teléfono, todas estas cuestiones que tenían que ver con la ley y que era la palabra a la enésima potencia. Bueno, acá está también el compañero Ricardo Seppi, que de alguna manera fuimos dos estudiosos de las leyes, siendo fotógrafos, y con todo lo que eso nos costaba, porque no estamos formados para entender leyes. O sea, es una cuestión totalmente autodidacta. Pero el punto de inflexión, para mí, en lo personal, en lo que fueron estos 25 años de militancia, en lo que son los derechos de autor y entender lo que significa la ley y que uno tiene derechos, fue haberme encontrado con un fotógrafo abogado, que ahora vive en España, que me dijo que estaban modificando la ley 11723 en una plataforma del cual la ciudadanía podía hacer acceso. Entonces nos anotamos, yo no tenía idea qué significa eso, pero me parecía una idea interesante que, digamos, que las leyes están hechas para la ciudadanía. Digamos, yo hoy toda esta construcción la hago con abogados, o sea, yo tengo compañeros que yo considero que son compañeros míos que son abogados, que no son fotógrafos también, ¿no? Pero yo tengo abogados que los considero mis compañeros. Entonces nos anotamos en esta plataforma que tenía que ver con la ley 11723 y de repente había una charla que se charlaba, que eran todos abogados en la UCA, a donde te anotabas y pasabas al frente a explicar la problemática particular. Yo era el único que no era abogado en ese salón. ¿Vos tampoco? ¿Vos estabas? Bueno, pero no había muchos más. No había muchos más. La mayoría eran abogados, ¿no? O sea, yo soy artista, digamos. Estaba en un salón de la UCA a donde todos eran abogados, salvo por ahí 2 o 3, yo no me acuerdo. ¿Estabas vos también, Seppi, ahí? Bueno, estaba, no, pero Brisela creo que estaba, que no sé si se fue. Bueno, la cuestión es que en un momento nos toca pasar al frente y me toca pararme enfrente a abogados a explicar una problemática de mis derechos en un lenguaje totalmente, que me parece que tiene que ver esto de la palabra, ¿no? Y yo creo que dije,
o sea, que fui medio bruto al hablar, porque no tengo los mismos términos, seguramente que cometo un montón de errores, pero el gesto de que un ciudadano vaya, tome la palabra y hable de sus problemáticas artísticas, de la sociedad, frente a los abogados, que son los que se dedican a interpretar la ley, fue un punto de inflexión y fue lo que hizo la construcción hasta llegar hoy acá. Ese momento. O sea que la palabra, hablando de la palabra, ¿no? Y el poder de la palabra, es interesante, ¿no? Bueno, eso quería compartir. Bueno, no sé cómo seguir ahora, porque, a ver, no mucho más decís. No, es complejo el tema con respecto a lo que es lo que dijiste. Los escritores tenemos muchos problemas aún por resolver, pero bueno, yo no voy a hablar de eso porque nos queda poco tiempo y porque yo quería seguir compartiendo. Yo vamos a decir que voy a representar a la poética, ustedes me van a perdonar, o sea, ellos expresan maravillosamente, pero yo quiero hoy darle lugar a la palabra y la palabra de los escritores. Entonces, fíjense una cosita, siempre con lo mismo, imagen y palabra, palabra e imagen. Ustedes habrán escuchado hablar de la Premio Nobel bielorrusa del 2015, Svetlana Alexievich, que escribió un libro maravilloso que es Voces de Chernobyl y que, bueno, aparte de un montón de otras obras, pero fíjense que ella, y esto concierne a mis compañeros fotógrafos, decide hacer una entrevista, reportajes a las personas que fueron víctimas de Chernobyl, y ella crea a través de las voces una especie de corifeo griego. Vieron como en la tragedia griega está el coro, que es como el que representa al pueblo, son las voces sufrientes, son las voces que vienen a traernos reflexiones, etcétera, etcétera, y ella hace, sin el uso de ninguna fotografía, hace que estas voces se transformen en imágenes fotográficas. Los invito a que lean algún fragmento de Voces de Chernobyl, porque esa es la gran fuerza que tiene ella y que ella explica. ¿Por qué no quiso utilizar la fotografía? Porque la fotografía estaba dentro del relato. Es decir, es un libro bastante gordo y, bueno, las fotos, no hay fotos, pero hay que narrar como si se estuviera desarrollando y mostrando una foto. Si hay que ir cerrando, me imagino, no sé, porque me están mostrando, porque quería, sí, decime. No, me interesaba hacer también esta otra comparación. Si yo les pregunto, ¿a ustedes qué les parece? Si yo comparo una fotografía con la literatura, ¿estaría más cerca de qué? ¿De un cuento? ¿De un ensayo? ¿De una poesía? ¿De qué estaría más cerca? Para mí de una poesía. Es exactamente eso. ¿Cómo? Sí, puede ser. Evidentemente, si yo veo una foto de propaganda de un whisky, no es lo mismo que si veo una foto de una escena callejera. Pero en la mayoría de las imágenes fotográficas hay algo tan inasible como inasible resulta ser la poesía. Es decir, ante una imagen fotográfica hay muchas interpretaciones, ¿no? Hay posibilidades de lectura, varias. Lo que para algunos colegas puede ser una actitud o un calificativo que menosprecia su trabajo, a mí me parece que es un elogio. Si alguien me dice, mirá, tus imágenes tienen muchas capas de lectura, viene fulano y mira esto, viene fulano y encuentra esto. Esa multiplicidad de lecturas que ofrece una fotografía que por otro lado ha sido huella de la realidad, la asocia desde mi punto de vista mucho más al género de la poesía dentro del campo de la literatura
que al ensayo o la crónica o el cuento, ¿no? Y claro, empezamos la charla hablando de cómo comunicaba esa foto de chico en la playa de Turquía. A cada uno lo conmovió desde un lugar diferente, pero a cada uno lo conmovió. Esto nada más. Si ya vamos a ir cerrando, no lo sé. Sí, tenemos que ir cerrando. Si ya vamos a ir cerrando, me interesaba hacer una pequeña reflexión y un comentario. La pequeña reflexión es: el poder de la fotografía es tan grande que a veces le temen más que a los tiros a una fotografía. Y por otro lado quisiera comentar que mañana, en un día en que se iba de alguna manera a establecer un día contra la lucha, contra la violencia institucional, Pablo Grillo, que creo que a esta altura no necesita presentación, pero si la necesitase, es el colega que fue casi muerto en una represión en Congreso, mañana iba a inaugurar una muestra en el Senado de la Nación. Y digo iba a inaugurar porque ha sido censurado. Mañana a las 4:30 vamos a estar quienes pensemos que la fotografía tiene un autor, quienes pensemos que tenemos que defender esos derechos y la no censura de las fotografías, de las palabras y de las ideas, vamos a estar a las 4:30 en la puerta del Congreso para ver esa muestra censurada en el Senado de la Nación. ¿Cómo? ¿Falta? Ok. Unos minutos más, entonces me quedo con ese. Sí, por ahí si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, muy bien. Señor Schatz. Obra derivada. Cuando una obra de un género es adaptada a otro género, pero uno identifica en la segunda obra la primera. Entonces, si la obra es literaria, pasarla cinematográfica mediante un guión. El guión es una obra derivada de la literaria. Y a veces, para pasar de lo literario a la imagen, interviene otro autor que reinterpreta esa primera obra, genera una segunda, pero que es dependiente de la primera, para lo cual requiere permiso, pero perfectamente puede uno identificar la segunda en relación con la primera. Hay algunos autores que lo hacen muy bien y que logran interpretar a la literatura para pasar la imagen. Es más fácil en cinematografía, no sé si es tan fácil en fotografía. Si vos tenés algún tipo de experiencia o conflicto donde una obra literaria haya sido pasada a fotografía y el fotógrafo haya sido acusado de robar una idea, o al revés, donde un fotógrafo se usa su obra para pasar la escritura y también se opine que están robando la idea del fotógrafo. Si esos trasvasamientos, tenés conocimiento de algún tipo de reclamo entre géneros, porque la imagen le roba a la palabra o la palabra le roba a la imagen. Mira, hay un triángulo que se cita siempre cuando se habla de este tipo de cuestiones. Acá se están mezclando, por un lado, las escuelas apropiacionistas que toman de alguna manera cualquier tipo de obra y la intervienen o no, y toman
su autoría, proclaman su autoría. Y por otro lado, las obras que de alguna manera terminan inspirando a otras, ¿no? Las babas del diablo, el cuento de Cortázar, está inspirada en un relato de una fotografía que toma el fotógrafo chileno Larraín, Sergio Larraín, que ve una pareja, digamos, teniendo sexo entre unos matorrales. Él hace la fotografía, cuando la amplía, lo ve y se lo cuenta a Cortázar. Y Cortázar termina escribiendo Las babas del diablo. Y Antonioni termina haciendo Blow Up. Y vos me decís, pero Cortázar, La baba del diablo, Blow Up, la foto que pudo haber hecho Sergio Larraín, ¿qué tienen que ver, no? Bueno, ninguna demanda hubo y muy difícil seguramente que lo hubiera habido. En el campo de la apropiación, una escuela que de alguna manera se desarrolla en los años 70, ¿no? En Nueva York, hay muchos más conflictos de intereses, ¿no? Hay cuadros que se pintaron en función de las fotos que imitaron a cuadros, y en esas vinculaciones entre imágenes de distinto origen, ¿no? Y fotos de fotos. Nada, hay una autora que toma como una... El apropiacionismo se basa en varios conceptos, pero el principal es la negación de la figura de la firma. O sea, en la historia del arte, que la firma tenga más valor que la obra de la que se está hablando, tiene, nada, un nacimiento, digamos, en términos de fechas, pero también de figuras muy importantes que han proclamado su importancia por sobre la obra. Digo, Picasso y Dalí son ejemplos de tipo que de alguna manera, con su firma, valoraban su obra de una manera muchísimo mayor que con los valores que tenía cada una de esas obras. ¿Cómo llegué acá ahora? Este apropiacionismo trata de destruir este valor de la firma. Si yo tomo un cuadro o una fotografía de otra persona, hecha 20 años atrás, y le hago 2 dibujitos y la cuelgo y digo que es mía, el otro puede hacerme juicio. Y probablemente en el campo de la ley me gane. Hay otro sistema de homologación, que es el que funciona dentro del campo del arte. Es muy difícil que un juez, con todo lo que sabe de leyes, pueda decir si esta pintura de Picasso es más importante que aquella otra. Hay un sistema de homologación de valores en el campo de las artes que funciona a través de directores de museo, directores de galería, curadores, colegas fotógrafos o pintores, etcétera, 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 que adjudican valores. En el campo del arte, la escuela apropiacionista tiene, por supuesto, menos condenas que en el campo legal. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Es decir, es muy difícil entender cómo algún autor puede sentirse no robado cuando alguien usa una imagen de uno, concretamente. Un poco como pasa en la cancha cuando la hinchada canta al son de una canción y no le paga derechos a Daic porque usa la canción de Julio Iglesias o de quien sea, ¿no? Esto también obviamente pasa por la cabeza de cada cual. Si yo tuviera que hacer, perdonen la autorreferencia, pero pongo un ejemplo personal, por mi trabajo,
yo he hecho un ensayo sobre Malvinas y yo sé que llega el 2 de abril y la foto que yo hice en Malvinas del cementerio argentino la usa un montón de gente a través de WhatsApp, a través del Instagram, a través de esto, lo otro. ¿Qué hago? ¿Voy corriendo a ver si le hago juicio a cada uno que la usa? No, me pongo contento porque esa imagen que yo pretendo que sea de todos ha sido usada por todos. Porque la gran contradicción que hay en esto es que en general los fotógrafos y en general los artistas decimos, bueno, cuando la exponemos deja de ser mía la obra. ¿Pero te nombran? Esa no. ¿Dicen que la foto es tuya? No. Yo no pretendo que me nombren. Digo, la autoría de la imagen es inalienable, es mía. Sí, bueno, pero no Los la nombran. derechos comerciales son otra cosa. Yo estoy hablando del uso que hacen de esa imagen en la agencia. Si aparece en Clarín, escúchame. Bueno, lo mismo Claro. pasa con la palabra, pasa algo parecido. Perdóname, Sí, sí. Cuando me dicen, vamos a usar 3 o 4 retratos tuyos de los veteranos para ilustrar una nota sobre Malvinas, ¿no te molesta, no? No, ¿cómo me va a molestar? No lo permito. Si querés, me tenés que mostrar la nota para que yo sepa qué contenido tiene la nota y me vas a tener que pagar para usar las fotos mías. Esta es otra historia. Una cosa es ese uso a través del uso espontáneo de la gente y otro uso es el uso comercial. Son dos cosas diferentes. Un último segundo para terminar, no hay más preguntas porque me están apurando. Pero quiero dejar esto claro porque, por un lado, yo estoy de acuerdo con eso, de que una imagen se vuelve popular, y para eso sirven las asociaciones de gestión colectiva, porque justamente nosotros ahora pudimos recaudar por el uso de la fotografía argentina en Francia, por lo que se llama copia privada, que es el uso que se le da a la fotografía en términos populares. O sea, en Francia existe una ley que se llama copia privada, que es que cuando uno compra un celular, el que compra el celular, dentro del precio del celular hay un impuesto muy pequeño que va a la asociación de gestión colectiva. Es una tasa. Es una tasa. Bueno, entonces de esa manera no, el usuario no paga, digamos, por el uso de las fotos de Juan, pero las empresas celulares dentro de ese costo le gira el dinero a las asociaciones de gestión colectiva y eso vuelve a los autores fotográficos. Yo creo que esa es una manera salomónica de poder hacer lo que es más justo. Pero bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Juan y a Vivian.